¿Crees que un simple sacerdote, desconocido por los grandes nombres de la Iglesia, pudo haber sido elegido para cargar un secreto enterrado durante más de 800 años? Y si te dijera que, justo después de la muerte del Papa Francisco, el Vaticano convocó de manera urgente a un presbítero venezolano, sin rango, sin influencia, sin haber pisado siquiera Roma, para revelar una profecía olvidada, guardada en las sombras más profundas de la fe católica? Lo que vio, lo que vivió, jamás se divulgó oficialmente. Ningún periódico lo publicó. Ningún obispo se atrevió a comentar. Pero todo está a punto de ser revelado ahora. Prepárate. Lo que vas a escuchar no es una teoría. Es un relato, un testimonio, un momento real en que lo sagrado y lo inexplicable se tocaron y dejaron marcas que jamás podrán borrarse. Aquella mañana gris de abril, el aeropuerto de Fiumicino se sentía más silencioso de lo habitual. El padre Luis Toro desembarcó solo, con una maleta sencilla de ruedas y una pequeña mochila con su Biblia marcada y un rosario de madera. Su rostro mostraba el cansancio del vuelo, pero la mirada firme delataba algo más profundo. Él todavía no entendía por qué lo habían llamado. No era obispo, ni cardenal. Nunca había estado en Roma, y ni siquiera se consideraba importante. Sus sermones, grabados en parroquias humildes de Venezuela, habían viralizado en internet, es cierto, pero no creía que eso justificara el billete de avión enviado directamente por la Santa Sede con el sello de urgente. El aire romano estaba frío, y el viento parecía cortar la piel. Mientras esperaba el coche oficial, con los pies empapados por la lluvia fina que caía, trataba de recordar cada detalle de la llamada que había recibido días antes, pero todo sonaba aún demasiado absurdo. Un oficial de la Secretaría de Estado diciéndole que Su Santidad solicitó su presencia personalmente. Él había replicado, pero el Papa ya ha fallecido, ¿no? Y del otro lado llegó la respuesta que lo dejó en silencio desde entonces. Sí, pero la orden se emitió antes de su muerte. El coche negro lo llevó por callejuelas estrechas hasta los muros altos e imponentes del Vaticano. El chófer no pronunció palabra en todo el trayecto. Luis observaba todo por la ventana, intentando procesar el contraste entre el peso histórico de las construcciones y el caos silencioso que se instalaba en su interior. Se sentía pequeño, como si estuviera entrando en una historia que no le pertenecía. Al llegar a la puerta de bronce, lo recibieron dos guardias suizos que conocían su nombre completo. No hubo burocracia, solo una mirada respetuosa y un "por aquí, padre". Atravesó corredores silenciosos con vitrales que filtraban una luz suave y azulada. La atmósfera era densa, como si cada pared hubiera escuchado secretos que el mundo entero había olvidado. Un funcionario de traje oscuro lo guió hasta una sala oculta junto a la biblioteca apostólica. Antes de abrir la puerta, susurró: "Prepárese. Verá algo que muy pocos han visto, y no todos han soportado". El padre Luis tragó saliva. Aún no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder, pero su corazón ya latía como si lo supiera. La habitación era estrecha, de techo alto, con estanterías antiguas que se alzaban hasta casi rozar el revoque ennegrecido por las décadas. El aire olía a papel viejo y madera encerada. No había ventanas, solo una lámpara colgante que arrojaba un foco amarillento sobre una mesa central, donde reposaba un objeto cubierto por un paño color vino. El padre Luis entró con pasos lentos, sintiendo el eco de la piedra bajo sus zapatos mojados. El hombre del traje cerró la puerta tras él, sin añadir una palabra. Estaban solos. Durante unos segundos, nadie se movió. El silencio era tan intenso que el tic-tac del antiguo reloj en la pared opuesta parecía marcar cada segundo como una advertencia. Luis se acercó a la mesa, observándolo todo, hasta que el guía rompió el mutismo con voz grave. Este documento fue descubierto accidentalmente durante la transición entre pontificados. Fue sellado por el propio Papa Honorio III en el año 1225, y ahora
Por orden directa del nuevo Papa, usted es quien debe leerlo. El paño fue retirado con lentitud. Debajo yacía un códice encuadernado en cuero desgastado, con letras en latín escritas a mano con tinta oscurecida por el tiempo. Luis vaciló. Sentía que estaba frente a algo que no debía tocar. Pero, al mismo tiempo, una inquietud crecía en su interior, como si algo allí lo hubiera estado esperando durante siglos. Cuando finalmente abrió la primera página, las letras parecieron vibrar. Sus ojos recorrieron las líneas con dificultad, pero a medida que leía, su expresión empezó a transformarse. Las palabras hablaban de una profecía olvidada, de un sacerdote de los últimos tiempos, que sería llamado no por méritos, sino por fidelidad absoluta a la palabra. Y la última línea, escrita en rojo ya desvanecido, heló su espina dorsal. No será reconocido por el título, sino por el valor de enfrentar la mentira en nombre de la verdad. Luis cerró el códice con manos temblorosas. No era solo lo que había leído, era lo que había sentido. Una presión en el pecho, como si el aire de la sala hubiera cambiado, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. No lograba explicarlo, pero era como si alguien estuviera allí mismo, observándolo. Intentó racionalizarlo, pensar que tal vez era el entorno, el peso del lugar, la responsabilidad, pero no. Aquello era distinto, era íntimo, era espiritual. El funcionario vaticano lo observaba a distancia, respetando el silencio, como si ya supiera lo que ocurría. Luis apoyó las manos en la mesa para no caer. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Era como si acabara de recordar algo que nunca vivió, pero que siempre supo. La profecía, de algún modo inexplicable, hablaba de él, y él lo sabía, no por vanidad, ni por querer ser el elegido, sino porque su alma había sido tocada. Y eso no se finge. Antes de que pudiera articular palabra, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, entró un cardenal anciano, de ojos claros y rostro marcado por arrugas. Caminaba despacio apoyado en un bastón de madera oscura, con un anillo sencillo en el dedo. Se acercó y dijo con voz pausada: «Su santidad está listo para recibirlo». Luis lo miró desconcertado. «¿El Papa ya fue elegido?», preguntó aún desorientado. El cardenal asintió levemente y pidió que su audiencia fuera antes de cualquier anuncio oficial. Un escalofrío recorrió al sacerdote. No sabía qué esperar de todo aquello. Aún digería la profecía cuando ahora se le invitaba a encontrarse con un papa que ni siquiera sabía quién era. Tomó el códice, como si fuera una extensión de sí mismo, y siguió al cardenal en silencio por los pasillos, con el corazón desbocado y la mente dando vueltas. El camino hacia los aposentos papales fue solemne y silencioso. Las paredes estaban revestidas con tapices antiguos, y el sonido de sus pasos era amortiguado por gruesas alfombras rojas. Al doblar la última esquina, el padre Luis vio dos grandes puertas de madera oscura, custodiadas por guardias. El cardenal se detuvo ante ellas y, con un discreto gesto, indicó que el sacerdote continuara solo. Luis respiró hondo. Las manos le sudaban. No sabía qué encontraría al otro lado ni si estaba preparado, pero algo en su interior, más fuerte que el miedo, lo empujaba hacia adelante. Cuando las puertas se abrieron, una luz suave inundó su visión. La sala era amplia, pero nada ostentosa. Había sencillez en los detalles. Un crucifijo de madera tras la silla principal, estanterías llenas de libros de tapas gastadas. Y allí, sentado con las manos unidas frente al rostro, estaba el nuevo Papa. León XIV era más joven de lo que Luis había imaginado. Tenía la mirada baja, en silencio, como si orara. Cuando notó su presencia, alzó la vista lentamente. No sonrió. No habló de inmediato. Solo observó al sacerdote por unos segundos, como quien reconoce a alguien de antiguos sueños. Por fin rompió el silencio con una frase inesperada. «¿Lo has leído, verdad?». Luis asintió, apretando el códice contra el pecho. El Papa prosiguió.
Entonces entiendes por qué te elegí. Esas palabras resonaron en la mente del padre. Abrió la boca, pero no pudo responder. Se sentía dentro de un enigma divino, donde cada paso había sido previsto mucho antes de su nacimiento. León XIV se levantó y avanzó con lentitud hacia él. Esta iglesia ya no puede moverse por el prestigio, sino por la obediencia. Y pocos han sido tan obedientes como tú. Luis sintió un ardor en los ojos, no de emoción, sino por un peso invisible que ahora reposaba sobre sus hombros. León XIV se acercó a una mesa lateral y tomó un sobre sellado con cera roja. Se lo entregó a Luis con calma, como quien confiere algo que no puede devolverse. «Esto no es un secreto, es un llamado», dijo con firmeza. Luis sujetó el sobre con ambas manos, pero no lo abrió. Aún no podía. El Papa entonces explicó con voz serena que había documentos ocultos en los archivos secretos del Vaticano que solo podrían revelarse cuando ciertos signos se cumplieran, y, según los registros, que databan de siglos atrás, el momento había llegado. Luis escuchó cada palabra intentando mantener la compostura, pero en su interior era como si el suelo se estuviera desmoronando. Tu misión no es convencer, es anunciar, es sacar a la luz lo que muchos han intentado esconder, incluso dentro de la propia iglesia, concluyó el Papa. Esas palabras retumbaron como un trueno silencioso en el pecho del sacerdote. Luis no sabía si sentía honor o miedo. Aquello no era un ascenso, era un riesgo que podía costarle reputación, seguridad, paz. Pero al mirar a los ojos de León XIV, no vio política ni autoridad clerical, vio sinceridad. Una mirada de quien carga un peso, pero no se esconde tras él. El Papa posó la mano en el brazo del sacerdote con firmeza. Fuiste elegido por Dios antes de serlo por mí, y yo solo estoy obedeciendo. Luis experimentó un nudo en la garganta. Por un instante, todo quedó en silencio, como si incluso los ángeles esperaran su respuesta. No hubo discurso, ni justificación, solo un leve asentimiento. Un gesto sencillo, pero que sellaba algo mucho mayor de lo que él podía comprender. La misión estaba aceptada, aunque no supiera a dónde lo llevaría. Pocas horas después, el padre Luis fue conducido a una pequeña hospedería dentro del Vaticano, donde normalmente alojaban a monjes visitantes. La habitación era modesta, una cama de madera, una mesa con una lámpara antigua y una ventana que daba a un patio interior. No había lujo, pero sí silencio. Y en ese silencio, el sacerdote se encontró por primera vez a solas con el sobre sellado entre sus manos. Se sentó al borde de la cama, se quitó los zapatos y respiró hondo antes de romper con cuidado la cera. El papel en el interior estaba amarillento, con el escudo de la iglesia grabado en la parte superior. Mientras leía, sus ojos se abrieron de par en par. No era solo una instrucción, era un relato, un diario escrito por un sacerdote del siglo III que hablaba de visiones proféticas, divisiones futuras en la fe, persecuciones silenciosas dentro de la propia iglesia y un nombre que emergería al final de todo: Luis. Por un instante, se paralizó. Lo leyó de nuevo, con los dedos temblorosos, pensando que tal vez fuera una coincidencia, pero no lo era. La descripción era clara. Vendrá un sacerdote del occidente, de tierra caliente, de verbo firme y alma diminuta ante los ojos del mundo. Será llamado por el clamor de la verdad. Luis sintió que le faltaba el aire. No sabía si lloraba o reía nervioso. Aquello era demasiado grande, demasiado aterrador. Se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación, intentando ordenar el torbellino en su mente. El documento continuaba detallando que, cuando el nuevo papa se sentara en el trono de Pedro y la profecía se descubriera, comenzaría el tiempo de la revelación. Luis se apoyó en la pared, con el pecho agitado, sentía un calor extraño en el pecho, como si algo hubiera despertado dentro de él. Ya no se trataba solo de él, era algo que lo envolvía, pero trascendía todo lo que creía saber sobre fe,
vocación o misión. A la mañana siguiente, Luis se despertó antes de que saliera el sol. No fue el despertador, fue como si algo lo hubiera llamado. Su cuerpo, aún agotado por el viaje y por los acontecimientos del día anterior, parecía ya no importarle. Se levantó, se lavó el rostro en el lavabo de porcelana y se vistió con su sotana negra, sin prisa, como quien se prepara para algo sagrado. Al abrir la ventana, vio que el cielo comenzaba a aclararse tímidamente, pintado de tonos azules y dorados. En el patio interior, una ligera neblina danzaba entre los arbustos, y en ese instante, Luis sintió, por primera vez en años, una paz que no provenía del exterior, sino del interior. No era tranquilidad, era claridad, una extraña certeza de que estaba en el lugar correcto, en el momento exacto. Cogió el sobre con los papeles, lo guardó en el bolsillo de su sotana y salió rumbo a la capilla más cercana, sin saber muy bien por qué. Solo necesitaba estar ahí. La capilla estaba vacía, las velas ya habían sido encendidas por algún empleado del Vaticano y el olor a cera y madera era reconfortante. Luis se arrodilló ante el altar y apoyó las manos sobre el reclinatorio. No dijo nada, no pidió nada, simplemente permaneció allí. Su corazón latía con fuerza pero sin prisa. Era como si lo estuvieran escuchando, aun cuando no pronunciaba palabra. Y fue en ese silencio cuando sucedió algo distinto. No fue una voz, ni una aparición. Fue una sensación casi física, como un peso en el hombro, como si alguien hubiera posado su mano allí, con firmeza. Luis abrió los ojos, sobresaltado, y miró a su alrededor. No había nadie, pero aquello era real. Él lo sabía, no podía explicarlo, y tal vez nunca lo hiciera. Pero allí, en esa capilla oculta, entre vitrales coloreados y el aroma antiguo de la oración, comprendió. Ya no estaba siendo guiado por estructuras humanas. Había algo superior. Algo que comenzaba en ese preciso instante, sin manual, sin mapa, sin retorno. Aquella misma tarde, Luis fue conducido a una sala más pequeña dentro del Palacio Apostólico. Allí, un grupo selecto de obispos y cardenales ya lo esperaba. Eran pocos, quizá una docena, pero el ambiente era serio, casi tenso. El Papa entró poco después, sin ceremonia, y se situó directamente en el centro de la sala. No había púlpito ni micrófono, tan solo un respetuoso silencio se formó al instante. León XIV se colocó frente al grupo y dijo con voz firme y directa: «Lo que se diga aquí no se anunciará a la prensa, no hoy, y tal vez nunca». Las miradas se volvieron hacia él con curiosidad y aprensión. Luis, en el fondo de la sala, observaba todo tratando de controlar su ansiedad. El Papa prosiguió: «El padre Luis Toro ha recibido hoy una misión que trasciende protocolos y supera incluso lo que nuestra estructura puede nombrar. Es una misión de excavación espiritual, de exposición, de liberación». Aquellas palabras no eran metafóricas, iban en serio, y todos allí lo entendieron. Luis fue llamado al frente, caminó con pasos pesados, sintiendo la mirada de cada hombre allí como una interrogante muda. León XIV extendió la mano y le entregó un pequeño crucifijo de hierro antiguo. «Este objeto fue hallado junto a los escritos que usted leyó. Perteneció a uno de los primeros mártires silenciosos de la Iglesia, hombres sin voz que sostuvieron la verdad cuando casi fue borrada». Luis sostuvo el crucifijo con ambas manos. Estaba frío, pesado, como si albergara más de lo que su forma física sugería. El Papa lo miró a los ojos y dijo: «No busque respuestas en los pasillos del Vaticano. Su misión comienza fuera de aquí, en el campo, entre los olvidados. Allí es donde la revelación se desplegará». Fue entonces cuando Luis comprendió que todo aquello era apenas el inicio. El Vaticano no sería su meta, solo el punto de partida. 2 días después, Luis ya estaba de regreso en América Latina. El Vaticano solo le había designado un destino:
un pueblo casi olvidado en las montañas de Colombia, donde, según antiguos registros, había tenido lugar en el siglo XIII una manifestación de fe inusual, nunca documentada oficialmente, pero mencionada en cartas preservadas en archivos secretos. No recibió instrucciones precisas, solo un pasaje, la dirección de una pequeña parroquia abandonada y la recomendación de esperar y observar. Eso era todo. Al llegar, lo primero que le impactó fue el silencio. El lugar parecía suspendido en el tiempo. Calles de tierra, casas de madera desgastada, niños descalzos correteando entre gallinas. Todo allí resultaba demasiado normal, pero algo en las miradas de algunos habitantes era extraño, no de desconfianza, sino de una expectativa que él no lograba comprender, como si supieran que vendría. La parroquia se alzaba en lo alto de una colina, y el camino hasta ella era empinado, rodeado de árboles densos y senderos poco transitados. Al llegar por fin, encontró el lugar en ruinas. El techo de la sacristía se había desplomado, el altar estaba cubierto de polvo, y había marcas de humedad por todas partes. Pero lo más inquietante era el crucifijo de piedra tras el altar. Permanecía intacto, limpio, como si alguien lo cuidara con esmero. Luis se acercó y, al tocar la base, sintió el mismo escalofrío que había experimentado en el Vaticano. Aquello no era normal. Parecía como si el tiempo no hubiera hecho mella en ese objeto. Pasó la noche allí en silencio. Durmió en un banco de madera, escuchando el canto de los grillos y el murmullo del viento. Y fue durante la madrugada, entre sueños y despiertos confusos, cuando todo comenzó a transformarse. Despertó de golpe con la sensación de que alguien lo llamaba, una voz débil, casi un susurro, que no sabía si provenía del exterior o de su interior. «Vuelve a las raíces, vuelve a las raíces». Era lo que parecía escuchar. Se incorporó asustado, empapado en sudor frío, pero allí no había nadie. Caminó hasta la entrada de la parroquia y vio afuera a un hombre de pie en la oscuridad. La silueta era firme, pero el rostro no era visible. Cuando intentó acercarse, el hombre giró y desapareció tras los árboles. Luis corrió tras él, pero no halló rastro alguno, ni pisadas, ni sonido. Al volver al interior, vio que el crucifijo de hierro que el Papa le había dado y que había dejado sobre el altar, yacía en el suelo, apoyado junto a un banco, como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente. Junto a él, un fragmento de papel rasgado con una sola palabra manuscrita. Comenzó. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo empezaron a subir la colina para verlo. Nadie lo llamaba padre. Nadie hacía preguntas. Simplemente llegaban, se sentaban en los bancos rotos y aguardaban en silencio, como si supieran que algo estaba por suceder. Una anciana se acercó con los ojos vidriosos y solo murmuró: «Ha vuelto. El mismo que se apareció a mi abuelo hace casi 100 años. La misma presencia». Luis sintió un escalofrío. Nunca había predicado allí, ni había sido conocido por aquellas gentes. Y sin embargo, ellas lo reconocían, no por la cara, sino por algo intangible, una conexión que escapaba a la lógica. En ese instante, entendió que no hacía falta pronunciar palabra alguna. Bastaba con permanecer allí, porque lo que vendría no dependía de voces humanas, sino de revelaciones que ya se habían comenzado a manifestar. En los días siguientes, ocurrió algo increíble. Varios vecinos, muchos alejados de la fe durante décadas, comenzaron a compartir sueños similares, aún sin hablar entre ellos. Soñaban con fuego cayendo del cielo, con libros abriéndose solos, con un hombre de sotana que caminaba entre piedras y encendía velas en rincones olvidados. Luis escuchaba todo en silencio, anotando cada detalle en un cuaderno, pero sin opinar. Sentía que no era el momento de interpretar nada, solo de observar. Y cuanto más oía, más percibía que se encontraba en medio de algo que no controlaba. Algunas noches, él mismo despertaba con el corazón desbocado y la sensación de ser observado. Una vez, al asomarse por la ventana de la parroquia,
Vio 3 personas inmóviles afuera, mirándolo, pero al parpadear, ya no estaban. Ni sonido, ni huella. Un domingo por la mañana, sin plan previo, todo el pueblo subió la colina. Padres, hijos, ancianos. Unos llevaban sillas plegables, otros solo un rosario en la mano. Erigieron un pequeño altar improvisado frente a la iglesia en ruinas y esperaron en silencio. Luis salió con calma, aún sin comprender por qué. Al cruzar la mirada con aquellos rostros, sintió un peso interno. No había preparado sermón alguno, no sabía qué decir, pero al abrir la boca, las palabras brotaron como dictadas. Habló sobre fidelidad, obediencia sin aplausos, verdades olvidadas. Mientras hablaba, un niño comenzó a llorar quedo, luego otro. Más tarde, un hombre cayó de rodillas sin emitir un sonido. En minutos, decenas tenían lágrimas en los ojos. No era mera emoción, era otra cosa. Era como si una presencia descendiera sobre aquel lugar. Esa misma noche, Luis permaneció solo en la parroquia hasta muy tarde. Reposaba en un banco, mirando el techo, con el crucifijo de hierro en la mano, cuando oyó un crujido proveniente del altar. Se levantó despacio y se acercó. Una de las tablas del suelo estaba suelta. Con esfuerzo la alzó y encontró, bajo ella, un compartimiento de piedra. Dentro había un paño enrollado y un pergamino antiguo. Al desenrollarlo, descubrió un texto en latín arcaico, no escrito con tinta sino con sangre seca. El fragmento hablaba de un tiempo sellado que surgirá tras el silencio de los justos y de una señal que se repetirá cuando el último portador despierte. Luis sintió la garganta resecarse. Estaba frente a un documento que quizá nadie había leído jamás. No era coincidencia. Formaba parte de algo cuidadosamente guardado para un momento como aquel, y él no sabía por qué, pero sabía que el momento se acercaba. En los días siguientes, extraños fenómenos sucedieron en el pueblo. Relojes se detenían a las 3 de la madrugada. Perros aullaban hacia la colina sin motivo. Velas encendidas en la parroquia se apagaban y se reencendían solas. Y cada vez que Luis se arrodillaba a rezar, tenía la sensación de otra presencia orando con él. No era amenazante, pero tampoco humana, intensa, pesada, y en una madrugada silenciosa, mientras releía el códice traído del Vaticano, comprendió algo que hasta entonces había evitado aceptar. No había sido enviado para enseñar. Había sido enviado para testimoniar, para registrar, para estar presente cuando algo que nadie osó esperar finalmente ocurriera. En la penúltima noche antes de partir, Luis tuvo el sueño más extraño de todos. No era como los anteriores. Era vívido, lúcido, casi táctil. Caminaba por un pasillo de piedra, semejante a los túneles del Vaticano, oscuro e interminable. Al final, había una mesa con 7 velas encendidas. Detrás, una figura encapuchada sostenía un libro en llamas. La figura no hablaba, solo señalaba a una de las velas. Luis se acercó con miedo, incapaz de retroceder. Al tocar el aguijón de la vela indicada, despertó con el pecho ardiendo, literalmente caliente al tacto. Corrió al espejo de la sacristía y al levantar la sotana, vio una marca roja en forma de cruz sobre el corazón. No había herida ni dolor, solo la señal, como si alguien lo hubiera marcado de fuera hacia adentro. Aquello lo dejó sin palabras. Fue entonces cuando supo. La misión estaba cumplida, pero no concluida. A la mañana siguiente, al descender la colina, encontró el pueblo desierto, silencio absoluto. No había niños, ni ventanas abiertas. Caminó por las calles de tierra y no halló a nadie. El mismo lugar que días atrás rebosaba de fe, ahora parecía abandonado. Volvió a la iglesia y allí tampoco había nada. El crucifijo había desaparecido. El pergamino hallado bajo el altar ya no estaba donde lo dejó. Todo había esfumado, como si nunca hubiera existido. Luis buscó durante horas hasta que comprendió. Lo que debía verse ya se mostró. Lo que debía registrarse ya se sintió. El resto ya no pertenecía a este tiempo.
Descendió la colina con pasos lentos, vistiendo solo la sotana y llevando consigo la memoria de lo vivido. No había pruebas, ni evidencias, solo un silencio que hoy gritaba más que cualquier palabra. De regreso a su tierra natal, Luis intentó retomar la rutina. Siguió celebrando misas, atendiendo confesiones, grabando sencillos vídeos para internet. Pero algo en él había cambiado para siempre. Las palabras ya no brotaban con la misma naturalidad. Era como si todo lo que dijera a partir de entonces resultara pequeño frente a lo que había sido testigo. A veces, en medio de una homilía, se detenía varios segundos en silencio. No por olvido, sino por respeto. Porque sabía lo que había tras las palabras. Sabía lo que se ocultaba en los bastidores de la fe. Y sabía, sobre todo, que no todo debe decirse. Algunos fieles notaron su transformación. Comentaban que estaba más serio, más callado, más intenso. Él apenas sonreía, en silencio. Nunca contó lo que vivió. Nunca mostró lo traído del Vaticano. Todo permaneció guardado en un viejo baúl de madera, en el fondo de su casa, junto al cuaderno de apuntes de aquel pueblo fantasma. A veces, en las madrugadas más silenciosas, despertaba sintiendo el peso en su pecho. No de dolor, sino de responsabilidad. Porque sabía, aquello no había terminado. Solo había cambiado de forma. Y quizá, algún día, volvería. Con el tiempo algunas personas comenzaron a buscarlo, diciendo que ellas también habían soñado con el pasillo de piedra. Otras contaban que, al escuchar sus predicaciones, tenían la sensación de que él sabía algo que nadie más sabía. Y él, de hecho, sabía. Pero no por orgullo, era un peso, una certeza que lo acompañaba cada día. Empezó a entender que su misión no era explicar nada, solo persistir, permanecer, ser un punto de escucha para lo inexplicable, un guardián silencioso de algo que trascendía tiempo y lógica. Y entonces un día, todo cesó. Los sueños desaparecieron, las sensaciones se esfumaron, las señales se apagaron. Fue como si nada hubiera ocurrido, como si todo hubiera sido un delirio espiritual alojado en la memoria. Pero él sabía. Allí, en lo más profundo de su pecho, algo seguía encendido, como una vela que nunca se apaga, incluso cuando nadie la contempla. Hasta hoy, no puede explicarlo. No sabe por qué fue elegido, no sabe qué ocurrió con aquel pueblo, no sabe qué significado tenía la marca en su pecho. Solo sabe que, durante unos días, habitó un lugar donde el cielo rozó la tierra y que jamás volvió a ser el mismo desde entonces. ¿Y tú? ¿Has vivido algo que nadie creería si lo contaras? ¿Alguna experiencia espiritual que te marcó de una manera que las palabras no logran describir? Escríbelo en los comentarios. Tu historia también puede tocar a otros. Si este relato te conmovió, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Así no te perderás ningún contenido como este, que va mucho más allá de lo que la mayoría se atreve a mostrar. Y si quieres apoyar este trabajo y formar parte de una comunidad más cercana, haz clic en el botón Sé miembro. Además de ayudar al canal, tendrás acceso a contenidos especiales y podrás acompañar todo de forma aún más profunda. Y no te vayas todavía. Un nuevo video recomendado ya está apareciendo en tu pantalla y puede ser justo lo que necesitas ver ahora. Con cariño y verdad, nos vemos en la próxima reflexión.